Y bueno, son las 7 de la noche. Gracias, Sebas. Sebas es biólogo, nos está hablando ahorita desde Ambato. Así que gracias por acompañarnos, Sebas. Vamos a hablar el día de hoy acerca del coronavirus, ya que, bueno, han salido nuevas noticias al respecto. Creemos que es importante mantener informada a la comunidad, informados a todas las personas. Ya la Docade, bueno, solucionó su problema. Entonces, vamos a comenzar con nuestra charla. Bienvenido, Sebas. Muchas gracias. Así que te paso la palabra. Recuerden las preguntas en el chat y yo te voy interrumpiendo, ¿ya? Listo, muchísimas gracias, Ari. Soy Sebas. Bastante mejor. Ahí continuemos. Sí, un poco. Chévere. Bueno, les estaba comentando de que he hecho un poco de investigación relacionado al tema de prevalencia y diagnóstico de virus respiratorios, trabajando con influenza principalmente. Y agradezco el espacio que desde PAE y a través de Shadi se ha dado para poder difundir estos temas que en estos momentos de crisis son de vital importancia para luchar contra el tsunami de desinformación que venimos recibiendo desde distintos medios. Pues bueno, como todos saben, vivimos una tremenda crisis. Los medios dicen que probablemente sea la peor en el último siglo, desde la Segunda Guerra Mundial. Yo pienso que nos quedamos cortos en esto, porque en realidad justo por esos años se desarrollaba la pandemia de la gripe española en 1918. Si en estos momentos de crisis estamos llorando la muerte, me parece que más de 50.000 personas alrededor del mundo, no estoy tan seguro de los datos más actualizados. En ese entonces eran 50, 100 millones de personas que fallecieron. Ahora, hasta el momento, son más de 1.300.000 personas infectadas por el SARS-CoV-2, pues en ese entonces eran más de 500 millones de personas. Me parece importante que en este tipo de exposiciones puntualicemos aquellos problemas que significan ser la raíz de la pandemia. Mucho se habla de las repercusiones que esta crisis ha tenido sobre la economía, se habla muchísimo acerca de lo mal o de lo bien que los líderes políticos han manejado la crisis, pero en el fondo muy poco se habla de que el verdadero problema de esto tiene que ver con la relación tóxica que los seres humanos mantenemos con la naturaleza. La relación es tremendamente irresponsable, inconsciente, completamente insostenible y básicamente esto nos ha llevado a tener estas pandemias que son una consecuencia de nuestras propias acciones. Pues bueno, el Shadi me dijo que en esta presentación trabaje un poco el tema de los mecanismos de acción del SARS-CoV-2 y básicamente cómo va a ir esta presentación. Va a ser primero, voy a referirme a algunas generalidades de los virus para entrar en contexto. Después voy a hablar sobre la estructura, cómo se da el mecanismo de infección y transmisión, unas reflexiones finales y si es que hay tiempo, me gustaría desmantelar algunos de los mitos que más han circulado, especialmente en redes sociales y que muchas de las veces no solamente son cosas inocentes, sino que pueden ser peligrosas para la gente, como por ejemplo a veces para hacer que la gente entre en pánico, se dice que el virus se transmite por el aire, de que fue creado en un laboratorio, u otras cosas que sí son un poco más ingenuas, diría yo, por ejemplo el eucalipto ayuda. Si es que hay un poco de tiempo, quisiera referirme a la parte de mitos al final. Pues bueno, ¿qué son los virus? ¿Qué es vida? Este es un tema muy fascinante y básicamente en esta introducción quería referirme a decir que la complejidad de los organismos biológicos lo podríamos ver básicamente en tres partes. Aquellas moléculas que son los ladrillos por los cuales se constituye la vida, que están al lado derecho de la presentación, no sé si se ve el mouse que está moviendo, son los carbohidratos, los ácidos nucleicos, las proteínas, lípidos, son las moléculas de las cuales son la base de todo lo demás, todo lo que tiene que ver con la biología. Está en el un extremo y en el otro extremo tenemos aquellos organismos más complejos, tanto unicelulares como pluricelulares,
los cuales desempeñan, tienen ciertas características como de reproducción, de nacer, de crecer, etcétera. Algunos los vemos, las plantas, los animales, los hongos, otros no, como las bacterias y las arcaeas. Pues entre estos dos extremos están los virus, están a medio camino. No son tan simples como para ser parte de alguna de las moléculas biológicas, ni tan complejos como para estar en el otro extremo de los organismos vivos celulares. En la imagen del centro podemos ver distintas versiones de los virus, de lo que podemos encontrar en la naturaleza. El primero tiene forma de tubo, es el primer virus que se descubrió, el que afecta a la planta de tabaco. Hay unos que tienen formas helicales. Los virus que nos competen ahora, que se asemejan al coronavirus, tienen una forma esférica, aunque no son rígidos en realidad, sino ahí están moviéndose de acuerdo a las condiciones del espacio, del medio en el que están viviendo. Y quizás uno de los más pintorescos son estos de acá, los bacteriófagos, que afectan específicamente a las bacterias. Entonces, ya entrando en un campo más específico, en lo que es el virus que da lugar a la enfermedad del COVID-19, y aquí tengo que hacer una puntualización, que es que mucha gente piensa que el nombre del virus es COVID-19, pero no es así. Si es la enfermedad, lo que da origen, el patógeno que da origen al COVID-19 se denomina SARS-CoV-2. SARS significa, bueno, traducido al español, síndrome agudo severo respiratorio. CO es para coronavirus, la V es por virus y el número 2 hace referencia a que antes ya hubo un virus similar que desencadenó la enfermedad del SARS en el año 2002-2003. Esta es una versión mejorada, por así decirlo, de ese virus, con el cual comparte mucha semejanza genética. Como todos sabemos, este virus inició en China, en la provincia de Wuhan, específicamente en un lugar en el que se acostumbra a comercializar a los animales y a faenarlos. En el mismo sitio se denominan mercados húmedos, y los cuales no es de sorprenderse realmente de que estos sean tremendos focos de infección, puesto que la gente está en un contacto directo con los fluidos de estos animales, con la sangre, con los excrementos, con la orina, con los aerosoles que se generan en esos ambientes, por lo que las probabilidades de que esta pandemia haya tenido un origen animal son altísimas. Y no necesitamos tanto, por así decirlo, comprobar que esto sea así en el caso de la pandemia del COVID-19, porque el registro histórico de las enfermedades en el último siglo da que es la tendencia. De hecho, hay algunas estimaciones que dicen que las enfermedades infecciosas que tienen su origen animal son del orden del 75%. Imagínense eso. El mecanismo de transmisión no está 100% claro del todo. Sin embargo, las pruebas apuntan de que se da a través de gotas de saliva que son expulsadas a través de la tos o de los estornudos e inclusive de la respiración. Y en algunos de los casos, esta enfermedad del COVID-19 puede provocar una enfermedad respiratoria aguda y neumonía grave. Hay otros casos en los que no presenta síntomas y en los peores escenarios y conduce a la muerte de la persona que se infectó. El grupo poblacional más afectado son los adultos mayores, las personas de 65, 60 años para arriba, y aquellas que tienen alguna enfermedad crónica que compromete de alguna manera a su sistema inmune, sea diabetes, el SIDA, enfermedades pulmonares, del corazón, etcétera. Pues bueno, la estructura. No, pero antes de ir a la parte de la estructura, quería contarles otro dato curioso, tal vez lo hayan escuchado, quizás no. ¿Por qué se llama corona? Es porque ante la vista de una micrografía electrónica, una fotografía del virus, lo que está alrededor
del virus es lo que parece, según algunos, una especie de corona, que en realidad no solamente tiene un sentido estético, sino que son de vital importancia para el virus con el objetivo de que se pueda conectar a las células que afectan. Ya vamos a hablar un poco más en detalle en unos minutos acerca de eso. Ahora, lo que tiene que ver la estructura, básicamente un coronavirus, un virus que afecta a mamíferos, no solamente a los seres humanos, hay otras especies que afectan a otros animales. Es solo material genético, que en este caso es ARN recubierto por un saco de proteínas, y encima de ese alrededor de ese saco de proteínas está una membrana de ácidos grasos, una capita de grasa, le dicen chabacanamente. Y en esta capita de grasa es que están estas proteínas que en su forma más resumida las denominan las proteínas S, las cuales son las más importantes en el tema del attachment, de la conexión que se genera con la célula huésped. El ciclo típico de la vida del virus son muchos más pasos, pero de manera general solamente son estos 4. Nosotros tenemos en este primer circulito que representa a una célula y externamente esta cosita que parece una estrella es un virus. Primero se genera la conexión entre el virus y la célula huésped a través de la proteína S que les comentaba en el slide anterior, que se une a un receptor que está presente en la membrana de la célula. Acto seguido se da un proceso de fusión de la membrana que tiene el virus para poder depositar el material genético, que en este caso es el ARN, y para luego que este material genético se incruste en el material genético de la célula y que ocupe las herramientas que tiene la célula para poder crear más virus. Dicho en otras palabras, el virus tiene la materia prima para hacer más virus, que es el ARN. Y la célula lo que le presta son las herramientas de las cuales no dispone el virus para poder crear más partículas virales. Y finalmente, cuando se ha cumplido este proceso, las partículas son liberadas y en muchos de los casos suponiendo la muerte de la célula huésped, lo cual a nivel de tejido y, bueno, y a nivel de enfermedades lo que produce eventualmente la neumonía y otras enfermedades respiratorias. Ahora, la clasificación, ¿cómo es la familia de los coronavirus? Básicamente esta familia está comprendida por 4 géneros. Tenemos al alfa, al beta coronavirus, al gamma coronavirus y al delta coronavirus. De estos 2 géneros tienen especies que infectan al ser humano. Y de estas hay 4 en específico que ya nos han acompañado durante mucho tiempo. Son estas que estoy señalando acá, las NL63-229E o C43HKU1. Y en este siglo, en los últimos 20 años, es que empiezan a surgir 3 nuevos patógenos de la familia de los coronavirus. Estos son el SARS-CoV-1 en el 2002, en el 2012 el MERS y actualmente la que está desencadenando la crisis, el SARS-CoV-2. No sé cómo estamos en cuestiones de tiempo, Xavi. Sí tenemos Pues unos bueno. 10 minutitos más. Ah, ya, chévere. Ya, entonces, ¿cómo son los, o sea, por qué animales pasa el coronavirus, las especies de coronavirus antes de llegar al ser humano? Esto es muy interesante, es claramente una enfermedad zoonótica. Lo que les mencionaba hace un instante, el SARS-CoV-1, el MERS y el SARS-CoV-2 probablemente emergieron desde los murciélagos y fueron transferidos a humanos a través de un huésped intermediario. Toda la gama
de coronavirus que se encuentran en esta familia tienen prácticamente como reservorio principal a los murciélagos. Y lo que se comprobó mediante principalmente estudios genéticos en el 2002 es que el intermediario entre los murciélagos y los seres humanos fueron las civetas. En el caso del MERS, esta pandemia o epidemia que se desencadenó en Medio Oriente, se tuvo como intermediario a los dromedarios. Eh, por aspectos comparativos, la cantidad de personas infectadas en estas dos pandemias o epidemias, no estoy seguro de cómo se las cataloga, no fue tan alto como el COV-2 que nos está afectando ahorita. Apenas fueron un poco más de 8,000 casos en el SARS, en el caso del SARS, con 774 muertes, dando un poco más de 10% en la tasa de mortalidad. Para el MERS hubieron muchos menos casos, poco más de 2,500 con 866 muertes. En el caso de estas enfermedades, las personas o los grupos de mayor riesgo para la transmisión han sido los trabajadores, las personas que están en pleno contacto con los animales, como las personas que laboran en los mercados húmedos. De ahí la importancia de que se cierren esos puntos calientes de transmisión. Y por otra parte, los que más la sufren en cuanto a la severidad de la enfermedad, como le mencionaba hace un momento, son las personas de más de 60, 65 años y aquellas que tienen alguna enfermedad crónica que compromete su sistema inmunitario. Pues bueno, ¿por qué rayos ha sido que el COVID-2 ha sido mucho más difícil de controlar que el COVID-1? Hay tres razones fundamentales. La primera es que con el COVID-1 ya había un reservorio conocido, plenamente identificado, que fueron las civetas, por lo que se pudo controlar con bastante eficiencia la cadena de transmisión, supongo que con medidas que restringían su comercialización. En el caso del COVID-2, del COVID-19, aún no está del todo claro el reservorio, aunque todo apunta a que podría ser el murciélago mismo, junto con el pangolín. Y estas medidas temporales de cierre de los mercados no es que ayuden mucho, tal vez a corto plazo, pero a largo plazo, no, ese es un tema que tal vez lo discutiremos luego. Y otro asunto también tiene que ver con que la propagación del COVID-1 en el 2002 se restringió mayoritariamente solo en los hospitales y lamentablemente la capacidad de propagación del COVID-2 ha sido muchísimo más alta, lo que ha desencadenado una transmisión comunitaria, ya no solo en el lugar de origen, sino en distintas partes del mundo. Y quizás el factor más importante para que sea más difícil controlar el COVID-2 ha sido de que en el caso del COVID no había transmisión, sino después de que la gente se enfermaba, después de que presentaban síntomas. Entre 24 a 36 horas después, ya habían muy pocos casos asintomáticos. Entonces, la rastreabilidad de la enfermedad y por ende las medidas de control podían ser mucho más fáciles de manejar. Y este es el dolor de cabeza para los profesionales de la salud pública en la actualidad, de que hay una gran abundancia de casos asintomáticos y puede suceder que justamente en estos momentos, mientras la persona no presenta síntomas, el virus está incubando y justamente ahí es donde la persona está transmitiendo. Ya, entonces, luego de esto, quería pensar un poco en el futuro. ¿Qué pasará con la pandemia? Pues hay muchos factores involucrados. Por una parte, tenemos a los países que más están siendo azotados por esta enfermedad se concentran en Europa, ahora también Estados Unidos, y parece ser que están en un momento de propagación exponencial en esto de la curva del contagio. Y por otro lado, tenemos otros países, otros continentes, como en África, donde parece ser que recién están empezando. Así que es difícil todavía predecir. Uno de los peores escenarios, por ejemplo, podría ser que aparecería una nueva cepa
Actualmente se estima que hay dos cepas circulando, una cepa S y otra cepa L. Al parecer la cepa S es la que está presente en el Ecuador, es la menos perjudicial. La cepa L presenta una tasa de mortalidad mayor y entonces en caso, en un escenario difícil de controlar en el futuro, si es que aparece una nueva cepa parecida a la cepa L y aparece un nuevo rebrote, volvería más compleja de manejar la crisis. Y por otra parte, también puede ser de que el virus ya no presente nuevas cepas y que eventualmente vaya a ser parte de los tantos otros organismos o patógenos respiratorios que tenemos en el ambiente. Quizás pueda ser de que periódicamente la enfermedad resurja, ya no como una pandemia, sino como una epidemia o una endemia, y esto haga que tengamos métodos para poder controlar, así como sucede con la gripe que se genera por la influenza. ¿Cuáles son las lecciones de esta crisis? Bueno, yo he pensado principalmente en dos, que es que lo que tiene que ver principalmente con el sistema educativo. Es una pena, ¿no? Considerando de que muchas de las pandemias han generado las peores crisis en la humanidad, no nos hayan hablado sobre esto en las escuelas, en el colegio, en las clases de historia, de ciencias sociales. Tal vez hubiera sido diferente la situación si es que de pequeños ya sabríamos a lo que nos podemos enfrentar en un determinado momento. Quizás a la gente no le hubiera pesado tanto las disposiciones a las cuales nos someten ahora. Eso por una parte. Y la segunda lección que para mí es fundamental es que si es que no tomamos cartas en el asunto sobre esta relación tóxica que nosotros llevamos con la naturaleza, si todavía los gobiernos, los estados siguen permitiendo la existencia de los focos de infección, como los mercados húmedos de Wuhan en China y que también los hay en otras partes, no va a pasar mucho tiempo hasta que surja una nueva pandemia. Y a medida de que pasan las décadas, la situación se va haciendo cada vez más preocupante. Imagínense que en el siglo pasado, en el siglo XX, la frecuencia con la que se presentaban las pandemias era cada 20 años, cada 25 años. Principalmente, bueno, entre las que más se destacan fue la gripe española, la gripe asiática, la de Hong Kong, la del VIH. Y ahora, en este nuevo siglo, en los últimos 20 años, tenemos una frecuencia de cada 4 años que aparece una nueva enfermedad. 2002 o 2003, el SARS, 2012, el MERS, la gripe porcina en el 2009, me parece, y ahora estamos sufriendo con el con el SARS-CoV-2. Y para finalizar, solamente quería hacer un llamado a la acción. Me parece que hay algunas organizaciones animalistas a lo largo del mundo que están llevando algunas iniciativas muy interesantes para tratar de hacer presión a los gobiernos a que se cierren estos lugares, estos focos de infección. Uno de ellos es la Organización Animalista Igualdad Animal, que lanzó una petición para que la gente apoye con firmas y hacer presión a los mercados, hacer presión a los estados para que ojalá estas medidas temporales que tomó China acerca de los cierres no sean temporales, sino sean permanentes. Bueno, hasta aquí había preparado mi presentación. Muchas gracias. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Sí, Sebas, justo hay una pregunta de Alexandra que nos dice ¿qué tan eficientes pueden resultar las cámaras de desinfección que se están promocionando en el mercado? ¿Sabes algo de eso? Cámaras de desinfección. No he escuchado de esas cámaras. Si es que esas cámaras tienen componentes similares a lo que son el alcohol, el cloro, no sé, el jabón, a un determinado porcentaje, podrían ser efectivas, pero no me atrevería a decir si son buenas o son malas porque desconozco qué es lo que contienen esas cámaras de desinfección. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tan factible es que se encuentre una vacuna?
Eh, el escenario, o sea, para la impaciencia de la gente, realmente es posible que no vayamos a tener una vacuna en el corto plazo. Lo que han dicho oficialmente los organismos de salud es que podríamos tenerla en 1 año a 1 año y medio, y esto trabajando las 24 horas del día haciendo investigación, porque nunca antes se había, se había desarrollado una vacuna en un tan corto tiempo. Por hacer una comparación, una vacuna que se había desarrollado para el ébola se demoró 5 años y eso fue un tiempo récord. Así que tratando de reunir a las mejores mentes en cuanto al tema de enfermedades infecciosas alrededor del mundo, es lo que al menos nos tomará 1 año y medio. Felizmente ya han avanzado algunas fases importantes de estudio, ya se está haciendo ensayos clínicos en animales, pero bueno, nos tocará esperar ese tiempo. Había una pregunta la parte anterior que nos decía algo acerca de los mercados, que qué se puede hacer en el país para evitar que hayan estos mercados de consumo de animales silvestres. Yo pienso que desde el plano individual, lo mejor que nosotros podemos hacer es disminuir la demanda de los productos de origen animal. Hacernos veganos, hacernos vegetarianos, o por lo menos disminuir drásticamente el consumo de la carne. Eso como una medida de tinte abolicionista, diría yo. Pero por el plano bienestarista, mucho de lo que se puede hacer, justamente en lo que está trabajando Shadi con el proyecto de gallinas libres, el tratar de velar porque estos animales estén en mejores condiciones, es una medida que también nos permitiría disminuir las probabilidades por las que pueda aparecer una pandemia. Gracias, Evas. A ver, una última pregunta. En caso de haber una tercera cepa, ¿cómo crees que el mundo recibe el impacto? A ver, dependería, ¿no? Si es que es una cepa no agresiva, la situación sería igual a como estamos viviendo actualmente, o tal vez pase totalmente desapercibida, pero si es una cepa tan agresiva como la cepa L o inclusive peor, considerando que muchos países no tienen sistemas de salud lo suficientemente fuertes como para enfrentar crisis como estas, sería una completa catástrofe. Les decía al principio de la exposición de que lo que estamos viviendo ahora no es ni la sombra de lo que pasó en 1918, y así que si seguimos teniendo esta relación tóxica con la naturaleza y los animales, es muy probable de que en estas cepas y que la pasemos aún peor. Bueno, vamos a hacer esta última pregunta ya para pasar con la doc Ade. Es importantísima. ¿Es verdad que una vez que te has curado del SARS-CoV-2, quedas inmune? Eh, es posible, porque es justamente cómo funciona el sistema inmunitario. Tal vez, bueno, otra persona, un médico, tenga un mejor criterio sobre esto, pero hasta donde conozco, justamente cuando una persona recibe una infección, ya queda grabada en la memoria inmunológica, ya se han creado cuerpos que los preparan de mejor manera para, para una segunda infección por el mismo virus o por un virus similar. Es posible que quede inmunizado. O sea, todavía no sabemos específicamente. Ahí dice, ¿existen animales que pueden desarrollar anticuerpos al COVID, como el caso de los monos con el VIH? ¿Se sabe eso? Eh, en el caso de los monos, lo desconozco. Ah, bueno, en los monos sí, creo que, bueno, sí, le entendí mal la pregunta. En el caso de los murciélagos, sí sucede eso. De hecho, la palabra reservorio hace referencia a que un animal puede contener la enfermedad, pero no desarrolla síntomas. Es porque justamente su sistema inmune está preparado para hacer solamente, para hacer que no le afecte la enfermedad. Sí es posible.
Gracias, Sebas. Creo que hemos respondido a todas las preguntas, así que vamos a pasar a la segunda parte. Gracias nuevamente. Igual, Sebas, quédate con nosotros por si acaso hay alguna pregunta más adicional después. Pasamos con la doc Adela Castellanos. Ella es encargada del Departamento de Bienestar Animal de la Fundación Protección Animal Ecuador y con ella vamos a hablar acerca del coronavirus y los animales domésticos. Entonces, Ade, porfa, te cedo la palabra y continuamos contigo. Ya. Hola, bueno, buenas noches con todos y igual súper interesante el tema para aclarar un montón de dudas sobre la actual enfermedad que está pasando pues a nivel mundial y la relación que esta tiene con los animales, porque es tan importante por el hecho de que el apego nuestro de los seres humanos a los animales ha ido creciendo, ¿no? Ahora cada vez de muchas más personas pues prefieren tener animales que hijos, entonces es importante que la gente esté súper segura y tranquila de lo que puede llegar a pasar y cómo actuar al respecto con los animalitos. Entonces, como decía Sebastián, bueno, el coronavirus es una familia súper grande que alberga un montón de tipos de virus. Muchos de estos pues afectan al humano y los otros a diferentes especies de animales. Entre esas, los animales de compañía con los que estamos más cercanos son los perritos y los gatitos, pero también puede afectar a animales como aves, bovinos, porcinos, etc. Hay un coronavirus específico que se adhiere al ARN de cada célula y se replica y pues puede en determinado momento producir la enfermedad, ¿ya? En el caso de los perritos y gatitos, pues tenemos coronavirus que causan signos diferentes a los que están causando en este momento en las personas. En el caso de los perros, el coronavirus pues afecta básicamente el sistema gastroentérico y no suele ser mortal. En el caso de los gatos, igual podemos tener un paciente gastroentérico y que mute y pues dar lugar a una enfermedad que se llama peritonitis infecciosa felina, que sí es mortal, de hecho es muy complicado de identificar incluso. Eso básicamente con el tema de los perritos y los gatitos. No sé, el coronavirus que está ahorita presente en las personas no está bien determinado que podría infectar animales de compañía como perros y gatos. Entonces sí creo que eso hay que dejar súper claro para que la gente esté tranquila. Pues son especies diferentes y los estudios pues están avanzando. Hay algunos temas que creo que vamos a tocar conforme vaya avanzando esto, que creo que las personas irán preguntando y yo les iré aclarando pues con el conocimiento que tengo. Chévere, Doc. No sé si es que de pronto tienes una presentación o pasamos directamente a las preguntas de la gente. Sí, la verdad es que sí te comentaba que no uso bien este programa, es la primera vez que lo uso, entonces me gustaría más bien empezar a interactuar y conforme se vayan presentando las preguntas, pues vamos aclarando. Perfecto, entonces se abre la ronda de preguntas para la doctora. Como les decía, ella es médico veterinario de la Fundación Protección Animal Ecuador. Así que empezamos con las preguntas. Pueden hacerlo de forma directa. Hay una parte donde dice levantar la mano y ustedes podrían hacerle la pregunta directamente. O si prefieren, pueden escribirla. Hasta eso, no sé, Doc, si es que nos puedes ayudar con recomendaciones, o sea, lo que se ha estado hablando acerca de qué pasa si es que el perrito tiene que salir, por ejemplo, a orinar o defecar, y yo te voy diciendo las preguntas al momento que nos sigan llegando. Ya, chévere. Sabes que como justo teníamos esta conferencia, estuve conversando con la doctora Gaby Rosero, que es la dermatóloga, en cuanto a lo que podemos hacer y qué productos podemos usar con los perritos y gatitos, que son como los que más contacto tenemos nosotros. Entonces, bueno, lo más importante yo creo es que realizar el paseo únicamente si es estrictamente necesario, ¿no? Ya que podrían adquirir partículas del virus mediante la pisada a los perritos y pues obviamente ingresarlas al domicilio. En el momento en que nosotros tenemos contacto, podríamos poner en riesgo nuestra salud. Entonces, en ese caso, la doctora Gaby, que es dermatóloga, me comentaba que lo más importante, precisamente por las características del virus, es el jabón, lavarse con agua y jabón, tanto las patitas de los perritos como nuestras manos, porque al virus tener una capa lipídica, el jabón hace que se destruya y pues lo deja descubierto y lo elimina, lo mata. Entonces, lavar las patitas con agua y jabón para algunas personas es complicado por la cantidad de pelo
La doc me decía que podemos poner glicerina con alcohol, una mezcla de glicerina con alcohol en una toallita y con esto desinfectar. Ahora que es algo súper importante y es que la aplicación de alcohol no es suficiente para matar el virus. Tenemos que recordar que por su capa lipídica podría ser resistente. Las investigaciones lo que dicen es que debes dejar las superficies que vas a desinfectar en alcohol, primero en una concentración bastante fuerte, que podría ser nociva para la piel de los perritos, y un tiempo prolongado para que realmente se cumpla una desinfección y podamos eliminar el virus con alcohol. Entonces, me comentaba la dermatóloga pues que solo poniendo con un atomizador, alcoholcito, con glicerina bien diluido, la dilución más o menos tiene que ser 10 ml en un litro de agua, con eso es con lo que podríamos hacer la limpieza, no más concentrado porque podríamos llegar a irritar. De igual manera el sablón, podemos hacer limpieza con sablón diluido en agua, 10 ml en un litro y con eso hacer atomizar en las patitas y limpiarlas. Pero lo más importante siempre va a ser que no los expongamos, que no expongamos a ellos a que pues salgan, que puedan adquirir las partículas del virus y puedan ingresarlas a la casa. Chévere, Doc. A ver, dice, ¿se puede utilizar el shampoo con enjuague para limpiar las patitas? La recomendación de los dermatólogos es que se use un shampoo para perritos, ya un shampoo para perritos o jabón de glicerina, que no altera mucho el pH de ellos. Entonces, jabón o shampoo para perros, no un shampoo cosmético, si más o menos por ahí va la pregunta, y lavarle súper bien y también secar entre los pulpejos porque podríamos dejar húmedo y podríamos tener luego pues enfermedades de la piel. Aquí tenemos otra. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus en los perros? O sea, ya hablamos igual de que es diferente, pero ¿cuáles serían los síntomas de coronavirus en perros? Ya, al ser una enfermedad viral, pues tenemos un proceso febril también. Los pacientes empiezan con vómitos y diarreas. No siempre, no es una ley, ¿no? Hay pacientes que solo empiezan a hacer diarreas pastosas, amarillentas, con una contextura como puré de papa o como pasta dental. También se presenta inapetencia, dejan de comer, bajan su estado de ánimo, hay dolor abdominal. El coronavirus en perros se presenta en cachorros. Entonces, eso es importante porque son cachorros más o menos hasta los 3 meses de edad, más o menos. No podemos descartar, ¿no? Que luego sí se pueda presentar, pero el rango en el que más se presenta en perritos es entre el mes y medio, 3 meses, y los signos pues son vómito, un cuadro gastroentérico, vómito, diarrea, no siempre conjugados los dos, puede ser solo vómito o solo diarrea. No hay presencia de sangre, por lo general sí podría haber un poco de diarrea sanguinolenta, un proceso febril y anorexia. Me dicen, si es que tiene que salir el perrito, por ejemplo, ¿cómo se puede limpiar el cuerpo? Porque no se le puede bañar con agua y jabón todo el tiempo si es que el animalito tiene que salir 2 veces al día, en la mañana y en la noche, para hacer sus necesidades. Entonces, ¿qué le recomiendas ahí? A ver, primero es importante que si tenemos contacto con el perrito, lo hagamos con guantes. Y luego que terminemos el contacto nos lavemos las manos, igual cuando vayamos a tener contacto nos lavamos las manos para evitar que nosotros seamos la fuente de transmisión de partículas virales, en el caso, ¿ya? Y otra recomendación es poder atomizar al perrito con sablón bien diluido en todo el pelaje. Sí, no hay ninguna contraindicación, de hecho, como te digo, o sea, todas las recomendaciones que les estoy dando ahorita, primero las consulté con un dermatólogo veterinario para estar segura y no causarle ningún problema a los perritos. Entonces, con sablón diluido podemos atomizar en el cuerpo del perrito esperando que desaparezcan ciertas partículas, ¿sí? Pero no es 100% seguro. La única manera de desinfección total es mediante el jabón por las características del virus. Dicen, ¿en los gatos los síntomas son los mismos que en los perros del coronavirus? En el caso del coronavirus, hay un cuadro gastroentérico cuando son pequeños. Sí, de hecho se usa, tú debes saber también, el kit de coronavirus canino, se lo usa y a mí me sale positivo en PAE, de hecho lo uso cuando tienen diarrea. Hago el mismo kit de caninos, al ser de la misma familia, pues me sale positivo el coronavirus en gatitos. Sí suelen presentar diarreas, en gatos no presentan muchos vómitos, de igual manera se presenta en gatos muy chiquitos, de 2 meses más o menos. Esto en el caso del coronavirus,
cuando está como coronavirus en un cuadro gastroentérico. Cuando los gatitos crecen y este coronavirus mutó en el organismo de ellos y se convierte en peritonitis infecciosa, pues los signos son totalmente diferentes. Tenemos, bueno, dos tipos, el que es seco y el que es húmedo. Por lo general, el húmedo es un poco más fácil de identificar y es como el que se presenta con mayor frecuencia. Pues los signos son problemas respiratorios, difusión pleural. No hay prueba diagnóstica, más o menos el diagnóstico se lo da por la signología del paciente. Chévere, Doc. Dice, los perros que viven dentro del departamento, no afuera, no se puede evitar el contacto. Entonces, no sé si les puede repetir cuál es la disolución del sablón y dónde lo pueden conseguir también. Ya, claro. No podemos evitar el contacto, pero sí podemos tomar medidas de precaución. Entonces, llegamos a casita, nos desinfectamos los pies, los zapatos, nos lavamos súper bien las manos y en ese momento tenemos contacto con nuestro perrito, con nuestro gatito, ¿ya? No antes de hacer esto porque podríamos nosotros llevar partículas virales. No está comprobado que ellos se vayan a enfermar, sí, pero la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, es tener las mismas precauciones que se tiene con una persona, tenerlos con nuestros animales de compañía. Porque ya que el virus está en estudio, podría en algún momento, esperemos que no sea así, pues mutar o tener alguna relación con los animales. Entonces, por prevención, es la recomendación tanto de la Organización Mundial de la Salud, de algunas organizaciones de Estados Unidos, de la USABA incluso, es que tengamos las manos limpias siempre antes de la manipulación y después de la manipulación también nos lavamos las manos y nunca llevemos nuestras manos a la cara después de haber manipulado cualquier superficie. En los gatos, me dicen, el virus podría quedarse en el pelaje del gato y transmitir al humano. O sea, ya no estamos hablando de las patitas, porque eso quizá en perros es más fácil. Los gatos quizás si salen, se revuelcan o algo, podría quedarse en el pelo. El pelo al ser una superficie porosa, tal vez podría quedarse el virus, pero no ser de transmisión. O sea, no que tú lo adquieras del pelo. Sin embargo, no hay estudios muy claros, es súper reciente la aparición de este virus. Por las condiciones, por lo que se sabe, se pensaría que no, pero no lo podemos asegurar. Entonces, por esto es importante que tengamos las medidas de precaución. De otra forma, igual, los gatitos no deben salir de casa bajo ninguna circunstancia, mucho menos en este momento que pues estamos en esta crisis y está todo investigando, entonces mejor no arriesgarnos. Y por muchas otras cuestiones, los gatos no deben salir de casa porque si bien no pueden traer el coronavirus, pues podrían traer enfermedades propias para ellos y enfermedades parasitarias, etcétera. Entonces ellos no deben salir de casa bajo ninguna circunstancia. Gracias, Doc. ¿Cómo sobrellevar el encierro para los perros? Lo menciono por la necesidad que tienen de pasear, jugar, socializar. Y en la mayoría de los hogares no es atendida. Y evidentemente ahora menos que antes, lo cual causa estrés y ansiedad. ¿Qué les recomiendas? Bueno, es verdad, es importante el tema del espacio y pues de alguna manera bajar la ansiedad con ejercicio, pero no es la única manera. Hay otras formas de bajar la ansiedad a los perritos haciendo que ellos más bien desarrollen el cerebro, ¿ya? O sea, poniéndoles retos más bien mentales, más que retos físicos, en el caso de correr, saltar, brincar. Podemos, pues en casa, jugar. Sí, podemos hacer los muebles para un ladito, jugar con una pelotita, en un lugar donde no vayamos a tener nada que se pueda pues romper. Pero hay también, y eso lo dicen los etólogos, ejercicios para la mente de los perritos, que les va a tener distraídos un buen periodo de tiempo y pues también les va a bajar un poco la ansiedad. Podemos, por ejemplo, poner esto bajo vigilancia, ¿no? Porque hay perros que lo logran, pero otros perros que son muy traviesos, entonces que si los dejan ahí solos, igual y se comen lo que no deben comerse. Pero funciona súper bien las cubetas de huevo, y les puedes colocar un pedacito de alguna golosina de perro, algún pedazo de salchicha en cada huequito donde va apoyado el huevo en la cubeta y le das para que poco a poco empiece a olfatear y saque de pedacito en pedacito. Esto le va a hacer que se distraiga un ratito y pues así le hacemos como que baje también la ansiedad, no solo física, porque no es la única ansiedad, también hay que bajar la ansiedad mental de ellos, entonces hacerles trabajar un poquito pues del cerebro. Otra opción, y que lo he hecho con mis perros, bajo vigilancia porque algunos son muy inteligentes, en un pedazo de tela
igual pones un pedazo de golosinas, de perrito, de croquetas incluso, y le podemos hacer un nudo y le damos. Entonces, el punto es que ahí el perro tiene que buscar la manera de sacar esas croquetas. Entonces ya verás si es que le rompe la tela, si es que desenreda, si logra zafar el nudo, como lo logra hacer. Pero eso va a hacer que el perrito trabaje su mente y baje la ansiedad. Igual en las botellas de plástico, hacer huequitos y poner ahí las croquetas y dárselas para que ellos poco a poco vayan sacando las croquetas. Las croquetas en el caso de no tener algo más rico, no, porque si es que es algo más rico, les va a llamar más la atención y van a estar mucho más entretenidos con lograr sacar el premio. Eso, algunas cosas que se me ocurren ahorita. Igual hay un montón de cosas que pueden buscar en el internet que pueden hacer con sus perritos en casa para bajar la ansiedad y trabajar con ellos. El cepillado igual va de sacarle las motas, tomarnos tiempo para cepillarles, también bueno, nos relaja a nosotros y también a ellos les ayudamos. Genial, Doc, muchas gracias. Creo que es tiempo incluso para dejar florecer la creatividad y el tiempo con nuestros animalitos. Tenemos igual algunas preguntas que las vamos a responder. No sé si también podemos hacerlo, recomendaciones para enriquecimiento de gatos. Así que sé que también es como un tema que te gusta, entonces podemos hacer enriquecimientos para gatos. Claro. ¿Cuáles recomendarías? Y de ahí pasamos a las preguntas que nos están haciendo ahorita. Bueno, los gatos, ya saben, o sea, son cazadores por naturaleza. O sea, de hecho, para eso existen ellos. Entonces, súper importante si es que podemos amarrar en un pedazo en una lana, al final, algo que llame la atención, una pelotita o algo que se pueda mover y que haga un poquito de sonido. Y podemos, pues, por toda la casa nosotros estarle moviendo eso y el gato está atrás haciendo el ejercicio, pues, de cazar, que lo haría en la naturaleza, ¿ya? Otras cosas súper importantes para los gatos pues son las cajas de cartón y creo que es en cualquier lugar, en cualquier casa tenemos cajas de cartón, pues podemos ponerle de manera, ir cambiándole. Para los gatos es súper importante que cambiemos su espacio. Entonces si le cambiamos el espacio al gato, le ponemos la caja aquí unos 3 días y luego le ponemos la caja en otro lugar otros 3 días, para el gato le cambiaron el mundo entero. Entonces es una nueva experiencia, igual él vuelve a buscar todo, cambiarle a veces también la comida del lugar un poquito más alejada de donde estaba. Rascadores igual los podemos hacer con una soga. En PAE lo hemos hecho, no tenemos cabulla, pero con una soga lo hacemos y les encanta igual a los gatos en un tubo de PVC, de los de tubería, de cañería. Enredamos una soga, una cuerda y ellos pues seguro que van a empezar a rascar. Podemos hacerles como laberintos, igual con el cartón, como decías, dejar la creatividad, unir varias piezas de cartón y a ellos les encanta estar ocultos, o sea, si se pueden meter por un montón de túneles, ellos van a estar felices. Entonces, eso más o menos es lo que se me ocurre con los gatos. Doc, entonces nos preguntaban que si es que mi perrito está con coronavirus, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, que el familiar diagnostique el coronavirus es complicado. Entonces, más bien, si es que nuestro perrito presenta diarreas más de un día, porque hay perritos que, claro, se comen agua, hacen una o dos defecaciones pastosas, líquidas, y al día siguiente ya defecan con mayor consistencia. Entonces, si hay diarrea persistente, más de 24 horas, tengamos en cuenta que son cachorritos, que una diarrea pues puede equivaler a su peso y podríamos, con una deshidratación, pues el paciente podría fallecer. Entonces, si tenemos diarreas persistentes, vómito, falta de apetito, más de 2 ingestos de comida, no quiso comer nuestro perrito, y aparte de decaimiento, tenemos que llevar al veterinario. El veterinario, en base a la anamnesis, pues determinará si es que hace la prueba de coronavirus y si es que sale positivo, pues son pacientes que tal vez con una hospitalización nada más ambulatoria, se podría manejar dependiendo de qué tan afectado llegue el paciente a consulta. Pero quien diagnostica es el veterinario. Los signos podrían parecerse a parvovirus, podrían parecerse a una gastroenteritis parasitaria, a una gastroenteritis bacteriana, a una gastroenteritis por una mala alimentación. Entonces, si tenemos esos signos, llevar al veterinario. Gracias. A ver, nos dice, el COVID en los gatos, los síntomas secos, ¿cuál es? Creo que aquí hay una pequeña confusión, entonces no sé si es que les quieres explicar. A ver, el COVID es la enfermedad que causa el coronavirus en las personas.
Entonces, el coronavirus en los gatos es diferente, ¿sí? Por lo general se diagnostica mediante ecografía. Tenemos pues unas nodulaciones, se podría decir, en algunos órganos, y una de las maneras de confirmar esto es midiendo calcio, porque se altera cuando tenemos peritonitis infecciosa seca, pero los signos, al igual que en otras enfermedades virales, falta de apetito, decaimiento, un descenso del peso, podríamos tener complicaciones con algunos otros signos como anemia. No es muy específica, la verdad es que peritonitis infecciosa felina es un poco complicado, como les decía, no hay un signo muy específico y de hecho ni siquiera tenemos una prueba. Entonces, por los signos es más o menos lo que nos guiamos. Chévere, Doc. Entonces, a ver, vamos a hablar lo que estábamos diciendo de los casos de los animalitos que han dado supuestamente positivo en los dos casos, en este de Hong Kong, el perrito, y en Bélgica, el gato. ¿Qué nos puedes decir acerca de estos casos, Doc? A ver, el perrito de Hong Kong, pues eso empezó a finales de febrero más o menos, cuando su familiar dio positivo a coronavirus. Se le hizo el examen al perrito también por la cercanía que tenía con la persona. Salió positivo, sin embargo nunca presentó signos. El perrito fue aislado por precaución en una clínica veterinaria. Días después, la paciente, la familiar del perrito fue dada de alta, se salvó. 2 días después de que la familiar fue dada de alta, el perrito falleció. Nunca presentó signos de COVID, ¿ya? Los signos de COVID son signos respiratorios, ¿sí? El paciente canino nunca presentó signos de COVID, falleció 2 días después de que la mujer fue dada de alta. Sin embargo, nunca se supo cuál realmente fue la causa por la que falleció el perrito, ya que no se permitió que se haga una necropsia. Entonces, no se sabe a ciencia cierta cuál fue la causa. Otra cosa que también describe la OMS es que los animales podrían ser portadores pasivos. O sea, por el hecho de que están en contacto con nosotros, podrían adquirir el virus, no enfermarse, pero en determinado momento, pues sí, si hacemos un examen, podríamos encontrar un positivo en los animalitos. Una de las cosas, igual que hay una investigación en relación a lo que pasó en el 2002 y en lo que está pasando ahora, en el 2002 se hizo un estudio con unos gatos, se expuso a estos gatos a una cantidad de virus súper alta, que, bueno, la investigación describe que ni siquiera nosotros estaríamos expuestos a ese nivel del virus, pero que en este caso se contagiaron unos gatitos, en el caso en el año 2002, ¿no? Por el nivel de exposición que hubo, pero actualmente no podríamos estar expuestos a esa cantidad, mucho menos nuestros animales. Entonces, por esto también es que más o menos nos mantenemos tranquilos y no estamos muy alarmados con el tema del contagio a un animal, o que un animal pueda ser un portador pasivo y una fuente de contagio para una persona. ¿Sí está claro? Sí, creo que sí. A ver, dice, la vacuna que se le pone a los cachorros ya cubre este coronavirus en los perros. A ver, hay varios tipos de vacuna. Al ser el coronavirus o una enfermedad que no es tan frecuente y que no es tan mortal, no todas las casas comerciales la tienen dentro de su vacuna múltiple. Entonces, pues sí, hay casas comerciales que sí la tienen dentro de su vacuna, y con la revacunación sí está pues cubierto el paciente de que no vaya a infectarse del virus. Sin embargo, sabes que te hablo de mi experiencia en PAE, y sabes que tenemos un montón de cachorros y nuestra vacuna pues no tiene, actualmente la vacuna que compramos pues no tiene coronavirus, pero no tengo muchos casos, a pesar de ser un lugar de mucha cantidad de animales, no tengo muchos casos de coronavirus. O sea, por ahí me tuve un brote hace más o menos un año, pero no es algo tan recurrente. Precisamente por eso es que no se inocula la vacuna con tanta frecuencia y no se le da tanta importancia a esta enfermedad en los perritos. Chévere, Doc, gracias. A ver, otra pregunta nos dice, de nuevo con respecto a los perros que viven dentro de departamento, ¿es necesario cambiarse la ropa cada vez que lo bajamos a hacer sus necesidades?
La recomendación de la OMS es que cada vez que tenemos contacto con el exterior, ingresamos a nuestro domicilio, tenemos que quitarnos la ropa, quitarnos los zapatos y de hecho ir al baño y pues bañarnos con jabón sobre todo para poder romper la molécula. Entonces sí sería lo ideal, eh, al menos sí quitarnos la ropa. Yo creo que no perdemos nada si es que nos cambiamos de ropa, de zapatos. eh, yo sí le recomendaría que sí lo haga. Chévere, o sea, no sé si es que de pronto la persona puede salir quizá con un abrigo o algo así, y el momento que llega a la casa solo se lo saca y lo deja en En el una exterior. percha o alguna parte, y con eso podría ser suficiente. Aparte de los guantes y mascarilla y todo eso. Igual, los paseos a los perritos están recomendados por considerarse como algo necesario, porque muchos no defecan, no orinan, sino están fuera de la casa. Primero deben ser paseos cortos, que no vayan más allá de 1 cuadra, 2 cuadras, hasta que el perrito pueda, pues, haga sus necesidades. No es un paseo como de distracción. Y pues en horas donde no haya mucha aglomeración de gente. O sea, hay horas donde la gente ya empieza a salir a hacer sus compras. Entonces en ese momento es mejor que el perrito ya vuelva a la casa y los paseos hacerlos muy, muy, muy temprano por la mañana. Chévere, Doc, muchas gracias. Creo que hemos cumplido con todas las preguntas. Igual si es que tienen, todavía tenemos un poquito de tiempo, para continuar haciendo más preguntas. A ver, dice, ¿hay algún protocolo por parte de las autoridades GATS para casos de mascotas que queden solas, atrapadas en casas donde fallecen todos los miembros de esa familia con coronavirus? Esta es una pregunta importante. Bueno, a ver, todos los municipios de cada ciudad deben tener un plan para el manejo de la fauna urbana y de los animales, pues en condición de maltrato y en condición de abandono. Eh, la verdad es que en este momento yo considero que se le está dando mucha importancia porque se necesita, así es, a la salud humana. Eh, siempre, al menos hablo de nuestra realidad, siempre los animales están ni siquiera en segundo plano. O sea, al final de todo están ellos, al final de todo. Entonces, en teoría, y la ley orgánica del ambiente lo dice, deben tener un protocolo, debería existir un protocolo. Ahora que ese protocolo se cumpla, que se lleve a cabo, y bajo qué medidas se lleva a cabo y qué pasa después y cuál es el protocolo después de que se lleva a cabo, si es que se lo hace, pues la verdad es que no sabría qué decirles. Yo pienso que falta mucho, 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 no solo en estas circunstancias de ahora, sino en general. Todo el tiempo no se hace un buen manejo de la fauna urbana, ni de animales en abandono, ni abandonados en casa. Entonces yo creo que ahora que la gente está dando mucha prioridad a la salud humana, no sería la excepción. Nos dicen, ¿podría sacar a mi perrito a la terraza del edificio? ¿Qué tan seguro es? Sí, claro, mientras más reducido sea el lugar donde vamos en cuanto a visitas de otras personas, es mucho mejor. Entonces, si tenemos la oportunidad de sacarlo a la terraza, donde la gente no es que va con mucha frecuencia, o en todo caso no hay gente del exterior que va y que va y que pasa, sí sería la mejor opción sacarlo a un lugar que conocemos y que está dentro de nuestro perímetro, por decirlo así. Nos dicen también, ¿hay alguna multivitamina que aumente las defensas en el cuerpo de los perros? A ver, siempre les digo esto a todos los familiares de mis pacientes y es que la alimentación es la mejor forma de crear un buen sistema inmunológico. ¿Ya? La alimentación. Sí, la alimentación, los anticuerpos se producen a base de proteína. Entonces, si le damos a nuestros animalitos un buen alimento balanceado, pues este va a tener unas buenas defensas. Ahora que se vende en el mercado y sí me ha ido bien, también me ha ayudado los inmunoestimulantes como el BIRM, y ahora hay uno también que se llama Immunolif, que se les puede administrar. Las dosis son un poco, varían porque son medicamentos de uso humano y de hecho los expertos en gatos pues mencionan que hay que darles cantidades muy pocas, muy bajas, porque podrían pues causar un problema renal secundario. Yo creo que con la alimentación, una buena calidad de alimentación, y podríamos por ahí sumarle alguna vitamina, algún multivitamínico. Yo la verdad es que no lo recomiendo siempre que mis pacientes tengan un buen balanceado y una buena ración. Y obviamente buena sanidad en casa.
Chévere, Doc. A ver, dice, ¿se le puede Shadi, dar? Sí. Shadi, quería hacer una aclaración. No sé si están entendiendo la diferencia de los coronavirus. Como explicó el Sebas al comienzo, hay muchos coronavirus. El COVID-19 o SARS-CoV-2 no es el primero que hay. Cuando está hablando la doca de coronavirus de perros y coronavirus de gatos y explicó el tema de que les da diarrea o que tienen estos otros síntomas, no estamos hablando del COVID-19, por si acaso, se está hablando del coronavirus que ya había en la persistencia en perros y la otra en gatos, que no es contagiado hacia humanos. Esos coronavirus nunca se han podido contagiar hacia humanos, ni nosotros los contagiamos a ellos. Esos son los que está explicando la doca Adela. Eso quiero que esté bien claro, no quiero que se confundan que esos síntomas son por COVID-19. No existe todavía ninguna evidencia de que les estemos nosotros pasando a ellos, una evidencia clara de que les estemos nosotros pasando COVID-19 a ellos y que ellos presenten síntomas y que necesiten algún tipo de tratamientos. Eso todavía no hay. Como les explicó Shadi, el primer caso que ha habido fue el de este tigre en el zoológico que al parecer fue contagiado por un cuidador del zoológico que fue positivo asintomático porque el zoológico ya estaba cerrado y se le contagió, pero esto no quiere decir que ellos nos pasen a nosotros. No hay evidencia ninguna de que ellos nos puedan transmitir el COVID-19, ojo, porque los otros coronavirus que está explicando la doca Adela son coronavirus que ya han sido preexistentes en perritos y gatitos, que por lo general, como dijo la doc, en algunas vacunas sí pueden estar, me parece que en la sextuple, no sé, no estoy segura, está... Sí, en el caso de los perritos y en el caso de los gatos no hay vacuna. Ya. Ajá, entonces ese es otro coronavirus. Entonces, para que no se confundan, solo quería hacer esa pequeña aclaración. Sí, gracias, Cris, por la aclaración. Parece que sí era necesario. Igual, si es que hay alguna duda o hay alguna confusión al respecto de lo que se está hablando, por favor, no duden en ponernos acá también en el chat. Hay una pregunta que nos dice, ¿se le puede dar en su alimentación de bolitas, o sea, el balanceado, con pollo o carne cocinado solo en agua? Eso es, si es que se les puede dar así. Sí, bueno, los requerimientos nutricionales de cada perrito están en cada balanceado, ¿no? En base al peso, al estado fisiológico, a la edad, etc. Aumentarle pollo, que es una proteína de buena calidad, de bajo peso molecular, fácil de digerir, fácil de absorber, no está mal. El tema es que primero vamos a tener un perro que se va a hacer malcriado y que luego no va a querer comer solo el alimento balanceado. Y segundo, que en el peor de los casos podríamos estarle sobrealimentando y a la larga tener problemas de sobrepeso. Entonces, mi recomendación es únicamente el alimento balanceado. Por ahí, si lo queremos hacer un poco más palatable, siempre les recomiendo que sea algo que es de uso para veterinario, de uso para mascotas. Pero sí podríamos ponerle, o sea, si le ponemos un poco de pollo solo en agua, sin sal, sin cebolla, sin ajo, no hay problema, o sea, mal no le va a caer. Gracias, Doc. A ver, no sé, tengo yo información de hoy acerca del caso del tigre. No sé si tú quieres responder esa pregunta o si quieres que les responda yo. Bueno, te cuento lo que sé y yo creo que tú vas a dejar mucho más claro el tema del tigre. Bueno, es un animalito que está en un zoológico, pues estuvo expuesto a una persona positiva a COVID-19 asintomático. Días después, un grupo que estaba con él empezaron a presentar pues problemas respiratorios, tos, básicamente algo súper leve. Se hizo la prueba precisamente porque pues, Estados Unidos es un foco de infección, se hizo la prueba y el felino pues salió positivo a la enfermedad. Una organización en Estados Unidos está todavía en investigación si es que pues, el tigre puede llegar a contagiar. Eso todavía no se sabe, todavía están, todo eso está todavía en investigaciones, pero intentan tenerlos un poco aislados. Sin embargo, otros felinos que han estado alrededor de este grupo no presentan ningún signo, absolutamente. Entonces, todavía se tiene, el COVID es un virus que está mutando todos los días, todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo tenemos de información actualizada y pues eso es básicamente lo que conozco sobre el tigre.
Chévere, Doc, muchas gracias. Bueno, sí, les voy a complementar nada más un poquito porque lo que dijo la Doc es básicamente lo que ha sucedido. Es un virus que está en constante mutación y en estudio. Entonces, el que sea el primer caso no quiere decir que vaya a ser la regla. O sea, podría pasar con este individuo específicamente, pero se sospecha, y eso es ya de un comunicado de hoy de la CDC y la USDA, que es como la agrocalidad de acá de Ecuador. Se dice que los felinos no domésticos, o sea, grandes felinos, podrían ser susceptibles. Es decir, que los humanos sí les podrían transmitir este COVID-19, no los que estábamos hablando que de perros y gatos, sino el COVID-19 que podrían ser susceptibles a enfermarse de los humanos. Pero todavía no está claro, no hay evidencia de que se transmita sea de grandes felinos a otros felinos, o menos aún, es menos probable incluso que pase de los felinos nuevamente al humano. Así que por ese lado tenemos que estar también bastante tranquilos porque no existe evidencia, no ha sucedido y vemos que ya estamos también varios meses con esta situación. Obviamente en biología tampoco podemos dejar nada por sentado y decir que es imposible y que nunca va a pasar, pero de lo que se sabe hasta el día de hoy y de hecho hasta antes, hasta las 6 de la tarde que estábamos también en una charla respecto al caso del tigre, no existe evidencia de que los felinos puedan transmitir al humano. Lo que sí está, lo único que es seguro es que el COVID-19 se transmite de persona a persona, nada más. Y de ahí que los felinos pudieran ser susceptibles es otra cosa que todavía está en estudio. Un solo caso no determina que eso vaya a pasar en todos los casos. Sin embargo, ya se han puesto desde la CDC y la USDA protocolos, por ejemplo, para el envío de muestras en caso de animales de zoológicos. O sea, esto hablemos y estemos también súper claros, animales de zoológicos que hayan estado en contacto con pacientes positivos a COVID-19. Entonces hay un protocolo de envío de muestras. Pero eso, como les digo, no quiere decir que esto vaya a pasar en todos los felinos, todos a partir de ahora o de mañana, así que no es necesario tampoco despegarse del gato, abandonar el gato, no hay ninguna evidencia al respecto y en lo que sí nos comprometemos es a seguir investigando, actualizándonos a diario para darles más información igual en nuestras redes. Tenemos otra pregunta, Doc. Dice, o sea, si tiene coronavirus no bese a su león, básicamente, sí. O sea, de hecho, la OMS recomienda que un paciente positivo a coronavirus debería aislarse incluso de sus mascotas. O sea, incluso debería tomar una cuarentena total, aislarse de su familia, pero también este aislamiento debe hacerlo con su perro o con su gato por todas las nuevas y la nueva información que tenemos, por si acaso. Así es, y por eso también de la pregunta que nos hicieron antes acerca del protocolo para los animales que se quedan solos en una casa donde probablemente fallezcan, por ejemplo, todos los miembros de la familia, sí debe haber un protocolo, pero va a ser complicado porque los animales que han estado en contacto con pacientes positivos igual tienen que pasar un periodo de cuarentena aislados de médicos y de otras personas. Entonces, sí, si es que se llega a hacer en algún momento, que sería lo ideal y bueno, pues se tienen que tomar estas consideraciones. Nos hablan aquí del estudio de la ivermectina en Australia. ¿Tú tienes conocimiento de ese estudio, Doc? ¿Sabes qué? Estaba escuchando que la ivermectina se está usando en algunas enfermedades, pero nada está bien definido. Entonces, si no hay un estudio que realmente lo confirme y haya pasado pues un tiempo de investigación, yo prefiero no arriesgarme a probarlo y pues no poner en riesgo la vida de nadie. Pero sí lo he escuchado. Sí he escuchado que incluso se usa para tipos de linfoma, me parece, para algunos tipos de cáncer, en veterinaria. Pero no hay nada como que muy concreto. Entonces la investigación mejor le dejamos a los que se dedican a eso y cuando estén bien seguros lo empezamos a aplicar. Sí, de acuerdo, Doc. De hecho, yo leí ese artículo para las personas que deseen saber. El artículo, la investigación fue hecho en células Vero, en una plaquita. Entonces, claro, o sea, en una placa, en células, en un solo tipo de células,
dio resultados buenos. O sea, la replicación del virus se inhibió hasta un 99.98%. Eso, o sea, de ahí que funcione en personas, todavía falta muchísima investigación y que se pueda probar en seres humanos. Entonces, sí, yo tampoco no me arriesgaría a decir vaya y póngase ivermectina, porque no. Este, nos dice, yo adopté a mi perrita en PAE y no he ido a ponerle su vacuna de rabia ni a esterilizarla. ¿Sería recomendable que vaya o puedo esperar a que pase un poco esta pandemia? Bueno, sí es recomendable que vayan, ¿no? Ahorita hay prioridades, entonces mientras menos nos expongamos, menos exponemos al resto. Entonces, no es una prioridad la vacuna. La esterilización en tanto a perros, gatos, hembras y machos es una cirugía electiva. Por lo tanto, al no ser una emergencia, podemos esperar a que todo esto pase, no nos arriesgamos, lo hacemos con calma. Entonces, en el caso de vacunas o esterilizaciones o cirugías de tipo electivas, es mejor que las planifiquemos cuando todo esto pues termine. Perfecto. Sí, nos dicen también las pruebas realizadas fueron realizadas in vitro y es la información que está circulando. Sí, como les decía, si desean, incluso se les puede pasar por acá el artículo. Es un artículo que salió el 3 de este mes. Y sí, o sea, está realizado en células, entonces es un poco complejo decir que va a funcionar o no va a funcionar, pero ojalá que puedan los científicos seguir haciendo y si es que es, pues está fácil conseguir en todo caso y no es muy caro. Veamos, nada más. Creo que hemos completado todas las... A ver, aquí tenemos una más. Dice, me sorprende que se diga que la vacuna no es prioridad sabiendo que tenemos prevalencia de leptospira y es una vacuna que requiere revacunación anual. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que debemos ser responsables donde tenemos nuestros animalitos y la vacuna, pues si es que se nos pasa un mes o nos adelantamos un mes, no va a haber ningún problema, mucho menos si es una revacunación anual, porque el organismo, lo único que va a hacer la vacuna anual es hacerle recordar al organismo que tiene que producir anticuerpos. Entonces, claro, no estoy diciendo que no se la pongan, no. O sea, estoy diciendo que nos demos el tiempo prudente para aplicarle porque no es una prioridad. Igual nuestro perrito, nuestro gatito debe estar dentro de casa y pues ser súper responsables con los lugares donde los llevamos. Es una prioridad 3, de hecho, y eso está descrito pues en un protocolo de prioridades para atender emergencias y la vacunación pues no se debería hacer en este momento porque nosotros salimos, nos exponemos al veterinario y exponemos a todo nuestro entorno. ¿Y cuáles, nos dices, Doc, que hay un protocolo de prioridades? ¿Cuáles estarían en los primeros puestos de prioridades y los que sí necesitan que los propietarios tengan que salir? A ver, todas las patologías que pongan en riesgo la vida de nuestro animal, ¿ya? Por ejemplo, cuadros de deshidratación, vómitos, diarreas incontrolables, estados de conciencia alterados, pacientes que están convulsionando, pacientes que están pues comatosos, pacientes que no reaccionan, cuadros de anorexia en gatos, más de 3 días, un gato debe ser llevado al veterinario, puede entrar una lipidosis hepática, problemas de hemorragias, problemas de traumáticos, que pues tengamos un paciente que se cae al 3er piso, tenemos que llevar al veterinario porque podríamos tener una hemorragia interna, hemorragias activas que sean visibles, fracturas expuestas, heridas pues muy contaminadas. Básicamente este tipo de patologías son las que deben ser llevadas al veterinario de manera inmediata. De ahí pues tenemos otro tipo de problemas como dermatitis a pulgas, etcétera, que el paciente podría esperar o que no se considera como una emergencia. O podríamos manejarlo de alguna otra manera. En PAE igual estamos realizando telemedicina, estamos intentando, somos nuevos, estamos intentando hacer lo que mejor podemos, pero nuestro objetivo pues es que la gente se exponga lo menos posible y por lo tanto exponga al resto, no exponga al resto. Perfecto, Doc. Creo que sí hemos estado... había otra pregunta que me hicieron en el evento. Nos decían, bueno, o sea, yo ya le tenía a mi perro en la terraza, ¿le puedo seguir dejando ahí todo el tiempo? Porque, o sea, finalmente ahí va a estar seguro. O sea, a ver,
si lo vemos por ese lado, seguro de que no vayamos a contagiarle o no vaya a adquirir, digamos, contagiarle, perdón, está mal dicho, no lo vayan a malentender, a que él pueda adquirir partículas virales o en un determinado momento, pues ser un vector, actuar como un vector, como un fomité, sí, pues sí, pero no es lo correcto. No, yo creo que los animales son nuestra decisión, tener un perro, un gato es nuestra decisión y por lo tanto tenemos que tratarlos como tal, son miembros de nuestra familia, tenerlo aislado, pues ni siquiera los que están ahorita en cuarentena se los tiene tan aislados. Entonces, no creo que sea lo prudente. Sí, seguramente no va a tener riesgo, ni nos va a poner en riesgo, ni es a poner en riesgo, pero a la larga, pues, no va a ser lo adecuado con nuestro perrito tenerlo totalmente aislado, porque seguro va a sufrir de otras cosas. Chévere, Doc, muchísimas gracias. A ver, nos dicen, mi pregunta de los protocolos en caso de mascotas que se queden solas, lo digo porque ya pasó en Guayaquil y pedían ayuda en Twitter, pero nadie tenía soluciones. Llamaban al 911 y demás, nadie acudió, hasta lo que seguía en Twitter y no lo volví a ver más del caso. Y los grupos de rescates no creo que puedan asistir. Primero, no pueden invadir propiedad privada y otra, no creo que tengan trajes de bioseguridad para ingresar a un sitio contaminado. Por eso preguntaba si sabían de algo de información sobre el tema, por qué va a pasar en otras ciudades. O sea, eso pasa todo el tiempo, ¿no? Todos los días, no importa si estamos con una pandemia, si estamos todos bien, todos los días hay animales abandonados en las casas, nadie hace nada, no porque no tengan trajes, simplemente porque creo que hay un desinterés de la gente. Lamentablemente los animales no son considerados como lo que quisiéramos que se los considere. Entonces, pues sí, seguramente ahora menos que antes, pero como tú decías, ahorita también hay un tema de bioseguridad, pero yo creo que no es el único justificativo, Shadi. Antes de la pandemia podían ir con cualquier ropa y tampoco lo hacían. Entonces, lamentablemente es la realidad en la que vivimos. Es difícil, no podemos ayudar a todos, es una realidad que la gente tal vez que no la vive como nosotros no sabe, que son todos los días, son cientos de perros que se encuentran en esa misma situación. Esperemos que la gente, pues, las autoridades empiecen a tomar conciencia y hacer algo por ellos, porque al final, pues, que se mueran ahí encerrados en una casa de hambre, a sacarlos y en el peor de los casos practicarles una eutanasia, pues creo que vale la segunda al menos intentarlo. Chévere, Doc, muchísimas gracias. Nos dicen que bueno que ese caso que han visto en Twitter lo rescató Rescate Animal en Guayaquil. Entonces, afortunadamente sí, o sea, realmente hay organizaciones que se van a dar los modos en la medida de sus capacidades y en la medida que puedan cuidarse también con la bioseguridad, lo van a hacer. Pero sí también recomendamos a las rescatistas, por ejemplo, que no se expongan si es que hay un caso de, por ejemplo, que haya fallecido un familiar y que tenga un perrito dentro, que soliciten ayuda, que vayan igual si es que van a ir, ponerse toda la protección del caso, no juntarles con sus animales en caso de tener refugios, porque hay que mantener aislado al animal al menos 15 días. No porque el animal esté enfermo vaya a presentar síntomas, sino porque podría exponerles a su familia o a sus animales a las partículas del virus que hemos venido hablando. Entonces, esa es como una de las recomendaciones también que... En ese caso sí sería prudente, pues si rescatamos un animalito, yo creo que más allá de si estuvo o no en contacto con una persona positiva, darle un baño. En este momento, sobre todo, un baño con jabón para perros, bien, luego retirarlo con abundante agua. Creo que en este momento es muy importante si rescatamos a un perrito o un gatito, sea del lugar que sea. Chévere. Bueno, nos aclaran. El caso fue atendido por el municipio de Guayaquil, el perrito del caso de Twitter. Rescate Animal está apoyando con alimento y consiguiendo hogar temporal después de que salga de la veterinaria. Entonces, bueno, creo que hemos respondido ahora sí a todas las preguntas. Ya hemos estado 1 hora y media, estamos ya por cerrar, se está también acabando el tiempo. Esperamos que haya quedado como súper claro el tema de los casos, la diferencia entre los virus, el coronavirus de animales, el coronavirus de humano y lo que está pasando con los animales en el caso del tigre también de este zoológico. Si no hay ninguna otra pregunta,
creo que podríamos dar por terminado el webinar de hoy. Muchísimas gracias, Doc. Gracias también al Sebas y a Cris, que también es parte de la Fundación Protección Animal Ecuador. Queremos desearles una muy buena noche. A ver, no, me dice sí. Me dicen, ya, la última, esta sí. En el caso de no contar con jabón ni shampoo para perros, ¿se puede utilizar otro tipo de jabón o algún otro producto? Podríamos usar jabón de glicerina, si es que no contamos con shampoo, jabón para perros, o si no, podemos usar nuestro shampoo, pero diluirlo, por el pH sobre todo. Y súper importante limpiar con abundante agua para que no vayamos a irritar las patitas. Sí, en el peor de los casos, pues sí podríamos hacerlo. Chévere, o sea, eso es ya como la opción, o sea, cuando realmente no tenemos nada. Siempre, por favor, fijarse, como decía la doc, utilizar productos de uso veterinario es lo mejor, es lo ideal. Utilizar los sustitutos en caso de que de verdad no podamos hacerlo. Entonces, bueno, creo que estamos Sí, ya... puede ser jabón íntimo, sí, puede ser jabón. El tema es que, perdón, el de cualquier jabón va a actuar sobre la capa lipídica, si es que fuera el caso, y lo va a destruir, lo va a exponer. Entonces, sí, puede ser cualquier tipo de jabón, al ser un poquito más suave, podría ser jabón neutro. Genial. Y la dilución de alcohol de sablón debe ser 10 ml en 1 litro de agua, y el sablón concentrado lo podemos encontrar en cualquier farmacia. No le vayan a aplicar alcohol concentrado, sablón concentrado, oxigenada, yodo, nada de esto, que le van a quemar, van a causar una quemadura química. Entonces, bien diluido, y pues no es que le va a desinfectar 100%, es más bien como limpieza nada más. Evitar salir es la única manera de prevenir. Chévere, muchísimas gracias, Doc. Como ya escucharon, la recomendación es preferible disminuir al máximo, salir de casa, mantener a los perritos igual con las salidas al mínimo. Los gatos no salen, por favor, los gatos no salen, ni antes, ni después, ni durante la pandemia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse, por estar aquí hoy. Y nos vemos el próximo lunes. Tenemos otro webinar acerca de animales exóticos. Así que ya vamos también a poner este evento en Facebook y les esperamos para que se conecten. Muchísimas gracias y nos vemos. Igual. Chao. Chao, gracias.